proyectos sociales. Bien, en principio quiero agradecer al Instituto Nacional de Capacitación Integral del Perú, INCAIP, por la invitación hecha a mi persona y desarrollar este curso, en vista que es una temática sumamente importante. Y sobre ello vamos a hablar, digamos, algunos aspectos importantes que tienen que ver con la gerencia social, específicamente en el diseño de los proyectos sociales. Asimismo, quiero señalar que seguramente se van a presentar un conjunto de preguntas, consultas, quizás alguna socialización de parte de ustedes en relación a las experiencias que puedan tener a nivel de la gerencia social y el diseño de los proyectos, ¿no? Entonces, voy a estar, digamos, apta en poder escucharlos al finalizar mi exposición y de esa manera podemos ir ampliando información y bueno, vamos aplicando también una metodología colaborativa, ¿no? Donde cada uno de nosotros pues aprendemos de los profesionales que están en este curso, de hecho que también van a aprender de mí y yo de ustedes. Entonces, en ese sentido, voy a pasar las diapositivas, me dan un momento, las voy a compartir para poder revisarlas. Bien, antes de ir pasando las diapositivas y bueno, finalizando el curso, lo voy a compartir con la representante de INCAIP para que pueda hacer la entrega respectiva, ¿no? A ustedes a través de los medios digitales correspondientes. Entonces, cuando hablamos de gerencia social, quiero señalar un punto muy importante. Y esto tiene que ver, digamos, con una herramienta fundamental. Pero no es que estamos hablando de cualquier gerencia social, sino hablamos de una gerencia social específicamente en los proyectos sociales. Entonces, como les decía, esta gerencia social es una herramienta fundamental para garantizar que las intervenciones, no solo sean eficientes, sino que también a través de esta herramienta, pues logren transformaciones positivas y duraderas. Y sobre todo, que mejoren las condiciones de vida de las personas con las cuales intervenimos. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la gerencia social, pues también consideramos cuestiones importantes que tienen que ver con el enfoque de desarrollo humano. Tiene que ver con el enfoque ético y participativo, lo cual pues digamos se convierte en ese pilar o en los pilares del desarrollo sostenible e inclusivo. Entonces miren ahí la importancia de la gerencia social. Obviamente que seguramente en este curso pues también están profesionales que han tenido la experiencia de gerenciar, ¿no es cierto?, diversos proyectos sociales, puede ser proyectos sociales a nivel de niños, intervenciones con adolescentes, intervenciones en temáticas de prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, quizás con adultos mayores, de repente proyectos medioambientales, proyectos sociales que tiene que ver con procesos de acompañamiento y consejería familiar, entre otros. Entonces, al hablar de la gerencia social, obviamente que lo vinculamos también con esa importancia, ¿no?, de los proyectos sociales, porque al hablar de estos proyectos sociales, consideramos primero que promueven esa equidad social, ¿no es cierto?, pero también fomentan el empoderamiento comunitario. Y sobre todo, aquí un punto muy importante, que aportan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a las ODS. Dicho sea de paso que el 2030, ¿no es cierto?, ya tenemos como fecha límite para, digamos, señalar en cómo hemos aportado a nivel de país. Entonces, son herramientas claves para ese desarrollo, digamos, nacional, regional, local. Y entonces esto tiene que ver también con nuestras intervenciones a nivel de los territorios. Y entonces ahí implícitamente
tenemos en cuenta el enfoque de desarrollo territorial. Dicho esto, quiero ir pasando las diapositivas y vamos a iniciar tomando en cuenta la gerencia social en proyectos sociales. Pero antes de ello, quiero señalar algunos conceptos claves. Vamos a refrescar, obviamente, la información. De hecho, que hemos llevado seguramente diversos cursos a nivel de especializaciones, algunos diplomados, en las cuales pues hemos ido enriqueciendo nuestros conocimientos en relación a esta temática. Cuando hablamos de la gerencia social, hay que tener en cuenta que es un concepto en constante evolución. Es un concepto que está en un constante dinamismo, ¿no es cierto? Sin trascender las diferencias de base, estas deben de compararse con la gerencia privada convencional, pero con un elemento clave, la construcción de valor. Entonces, al hablar de esta gerencia social, pues también tomamos en cuenta que tenemos que verlo desde un doble nivel. Por un lado, en el plano de la acción, pero también por otro lado, en el plano del conocimiento. Cuando hablamos del plano de la acción, implica un conjunto de técnicas, de prácticas, de competencias y acciones en el marco de las intervenciones sociales del Estado, pero también en el marco de las intervenciones sociales en el sector privado, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se convierte en un ejercicio reflexivo, pero al mismo tiempo también crítico sobre las mismas. Entonces, al hablar de este conjunto de prácticas, de técnicas, todo esto nos permite generar aprendizaje organizacional. Pero cuando hablamos de ese nivel del conocimiento, recuperamos las contribuciones de las distintas disciplinas y se reconoce interdisciplinario. Por ejemplo, si tengo que gerenciar, digamos, un proyecto de prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, pues tengo contribuciones de las distintas disciplinas para atender el caso. Por ejemplo, llega un caso, digamos, de violencia psicológica en contra de una persona, de una mujer, y entonces el caso tiene que ser atendido. Y tiene que ser atendido por las áreas específicas social, psicología y legal, ¿no es cierto? Y realizar una entrevista de manera conjunta para evitar esa revictimización. Asimismo, al realizar esa atención conjunta, pues nos estamos nutriendo, ¿no es cierto?, de las demás disciplinas. ¿Y dónde nos nutrimos mucho más? Justamente en esos procesos de discusión de casos, de la reunión para la discusión de casos. ¿Valida o no valida el caso? Entonces, tendrá su opinión el área de psicología, el área social y también el área legal, ¿no? Entonces, ahí esas contribuciones son sumamente, digamos, enriquecedoras porque nos permiten, digamos, justamente fortalecer ese conocimiento que dice la gerencia social y que lo toma en cuenta como un enfoque importante. Asimismo, al hablar de la gerencia social, hay que tener en cuenta que, en primer lugar, es una forma de gestión, el gerente social, ¿no es cierto? Esa forma de gestión que te dice, concéntrate en tomar en cuenta el desarrollo humano y social. Pero también aquí le añado un aspecto importante, un elemento importante, y esto tiene que ver con el capital social. El capital social son ustedes, soy yo, son las personas con las cuales intervenimos, ¿verdad? Entonces, al ver a la gerencia social como una forma de gestión, pues también buscamos que se pueda mejorar la calidad de vida de la población. Y esto a través de políticas.
políticas sociales, a través de los programas sociales y a través de los proyectos que vienen a ser iniciativas, ¿verdad? Que diseñamos, que formulamos para atender a distintos sectores poblacionales. Pero estas políticas, programas y proyectos, obviamente que tienen que responder a esas necesidades sociales, a esas demandas reales. Entonces, aquí, a diferencia de esa gerencia tradicional enfocada específicamente en la rentabilidad económica, la gerencia social pone énfasis en este siglo XXI, en esta sociedad del conocimiento, de la información, énfasis en la eficacia social. Pone énfasis también en esa participación ciudadana. Entonces aquí miramos la equidad, la transparencia y la sostenibilidad. Elementos claves para considerarlo en los diversos proyectos sociales, ¿no?, los cuales hemos diseñado, pero también los gerenciamos, ¿verdad? La gerencia social en los proyectos sociales. Hay que tener en cuenta que la gerencia social en los proyectos sociales es una disciplina clave. Disciplina clave, herramienta clave, que se encarga de planificar, de organizar, de ejecutar, monitorear y evaluar los proyectos sociales, con el único objetivo de poder generar bienestar y desarrollo en poblaciones específicas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Entonces, miren esos puntos claves, ¿no? Muchas veces nos hemos preguntado, me ha sucedido a mí también en algún momento, digamos, al diseñar un proyecto social, y señalaba, ¿no?, específicamente cuáles son los procesos que tengo que tener en cuenta para aplicar la gerencia social. Entonces, esta gerencia social, vuelvo a repetir, te pide y te dice, planifica, planifica. Y cuando hablamos de la planificación, tenemos que ver el diseño de los proyectos sociales. Hay que organizarlo. ¿Quiénes van a acompañar en el equipo técnico? ¿Quién va a ser el coordinador? ¿Cuáles son los perfiles profesionales del equipo técnico que se tiene que sumar a un determinado proyecto social para poder ejecutarlo? Pero asimismo también nos habla de cuestiones importantes que tienen que ver con el monitoreo. Ese monitoreo que centra su atención específicamente en las actividades. Y cuando hablamos del monitoreo, pues lo vemos como un proceso permanente, sistemático, ¿no es cierto?, para poder identificar algunos vacíos en el proceso de implementación de las actividades. Y al identificar esos vacíos, obviamente que tenemos que plantear propuestas de mejora. Asimismo, cuando realizamos monitoreo, pues recogemos información, ¿verdad? Y esa información nos sirve para la toma de decisiones. La gerencia social en los proyectos sociales, por otro lado, también considera los procesos de evaluación a nivel de propósito y resultados. Todo proyecto social tiene un propósito, lo sabemos, ¿verdad? Tiene sus resultados o componentes u objetivos específicos. Entonces, hay que evaluar ese propósito, esos resultados del proyecto. Disculpen. ¿Cuál es la aplicación de la gerencia social en los proyectos sociales? Primero, el diagnóstico participativo, una herramienta metodológica, ¿verdad?, que utilizamos al inicio de la formulación de los proyectos sociales. Entonces, al hablar de diagnóstico participativo, miramos pues aspectos importantes que tienen que ver con la identificación de problemas sociales a partir de esa realidad local. Por otro lado, es la inclusión de actores sociales, de comunidades, en ese proceso de análisis. Otro punto importante cuando
aplicamos la gerencia social en los proyectos sociales, tiene que ver con la planificación estratégica. Esa planificación estratégica que te dice, sí, muy bien, estás definiendo los objetivos claros, objetivos medibles y alcanzables, pero también te dice, diseña tus estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que vas a tener en cuenta para la implementación de un determinado proyecto social? Por otro lado, al hablar de esa planificación estratégica, también vemos el diseño de intervenciones con enfoque de resultados y sostenibilidad. Entonces, hay puntos claves e importantes. Otro punto importante para la aplicación de la gerencia social en los proyectos sociales tiene que ver con la gestión de los recursos. Entonces, aquí hablamos de esa administración eficiente, tanto de recursos humanos, financieros y materiales, el uso ético y transparente de los recursos públicos o recursos privados. Entonces, tiene que ver también con la gestión de recursos. Al hablar de la gestión de recursos, quiero señalar que ahí también tomamos en cuenta, digamos, dos elementos claves. La eficiencia, ¿no es cierto? La eficiencia y la eficacia. Entonces, ¿cuándo es eficaz un proyecto? ¿Cuándo es eficiente un determinado proyecto? ¿Cierto? Eficiente, obviamente, está vinculado de manera directa con la gestión de los recursos. Los recursos con los cuales cuento son los suficientes para poder implementar un determinado proyecto social. Esos recursos que tengo, de repente tengo para una determinada actividad un monto, digamos, de 1.000 soles, pero ejecuto yo la actividad con 800 soles. Tengo un saldo de 200 soles, ¿verdad? Y lo puedo utilizar para otras acciones complementarias. Entonces tiene que ver con esa eficiencia en los recursos. Disculpen. Y cuando hablamos de esa eficacia, obviamente lo vinculamos con el logro, ¿no?, del propósito de los resultados del proyecto. Otro punto importante en la aplicación de la gerencia social en los proyectos sociales es la implementación con enfoque territorial y cultural. Es importante que tomemos en cuenta la adaptación de un determinado proyecto al contexto, a ese contexto socioeconómico y cultural del territorio. Un punto sumamente clave. Asimismo, la promoción de la participación activa de la comunidad beneficiaria. Si bien es cierto, sí lo podemos diseñar un proyecto social en gabinete, pero no es lo más adecuado. Lo adecuado es, y eso lo conocemos por las experiencias que tenemos en la, digamos, formulación e implementación de los proyectos sociales, es que en este diseño participe de manera activa la población beneficiaria con las cuales vamos a intervenir. Otro punto importante es el monitoreo y evaluación de impacto. Entonces, el seguimiento continuo de los avances del proyecto y la evaluación de resultados, como acabo de mencionar hace un momento, justamente para ajustar estrategias y mejorar nuestras futuras intervenciones. Ahí lo podemos aplicar, la gerencia social, en estos 5 puntos importantes. ¿Cuáles son los enfoques y principios de la gerencia social? Tenemos en cuenta la participación ciudadana, la participación comunitaria, el apoyo social, el bienestar social, como puntos básicos que tienen que ver, digamos, con cuestiones predictores del sentido de comunidad, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, hablamos de puntos importantes que tienen que ver con el apoyo social en la comunidad. Y el apoyo social específicamente se refiere, digamos, a recursos emocionales, o sea, el afecto, la empatía, pero también a recursos, digamos, informativos, que tienen que ver con consejería,
con orientación y materiales, ¿no? Que una persona percibe como disponibles a través, digamos, de sus relaciones sociales. Entonces, aquí el apoyo social es esa percepción y experiencia de ser cuidado, de ser valorado y parte pues de una red de apoyo, ¿no? Entonces es involucrar a la comunidad en todo el ciclo del proyecto. Entonces, eso es un principio básico. Por otro lado, otro principio de la gerencia social tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas. Entonces, aquí es informar, justificar el uso de los recursos. Yo recuerdo cuando estaba, digamos, coordinando un proyecto social, eh, obviamente dentro de una institución privada, un organismo no gubernamental. El proyecto se llamaba Participación Ciudadana de la Niñez en Comunidades de Buen Trato. Y este proyecto se implementaba específicamente en la zona de Huanta, Ayacucho, Perú. Entonces, nos tocó obviamente realizar una rendición de cuentas a nivel social y presupuestal. Y fue interesante. Comunicamos, informamos a la población de cómo se estaban logrando, ¿no? Los resultados del proyecto, el propósito del proyecto, pero también eh, realizamos esa rendición de cuentas a nivel presupuestal. Y justamente en esa reunión han participado obviamente líderes, autoridades comunales, autoridades locales, y ha sido un espacio sumamente importante porque el proyecto que dirigía logró captar fondos. Me refiero a lo siguiente, fondos desde el gobierno local para implementar acciones, iniciativas estudiantiles de los niños y niñas que estaban participando en este proyecto de participación ciudadana de la niñez. Entonces, recuerdo que implementamos, diseñamos primero dos propuestas, ¿no? Estudiantiles, obviamente, con su diagnóstico. Recuerdo que en la zona de Huamanguilla, por ejemplo, se diseñó un proyecto del comedor estudiantil, ¿no? Con el apoyo de los docentes, de estas autoridades locales que apoyaron también, ¿no? Para la consecución, digamos, de ese proyecto. Entonces fue importante realizar esa rendición de cuentas, porque así también se pudo captar algunos recursos complementarios. Otro principio es la equidad e inclusión. Entonces, cuando hablamos de esa equidad e inclusión, la gerencia social te dice, ten este principio que es priorizar a las poblaciones vulnerables, el enfoque de derechos humanos, el reconocer a las personas, a los ciudadanos, como titulares de derechos, obviamente con derechos y deberes, ¿verdad? Y la sostenibilidad para asegurar que los beneficios del proyecto perduren en el tiempo. Tenemos en cuenta que la sostenibilidad se trabaja desde el primer día de la implementación del proyecto, no lo dejamos para después. Y sobre todo de las experiencias que yo tengo y que les podría comentar, es que se han logrado sostenibilidades sociales, porque existen diversos tipos de sostenibilidad. Hablamos de una sostenibilidad territorial, de una sostenibilidad institucional, de una sostenibilidad económica, de una sostenibilidad medioambiental, entre otros. Pero los proyectos que he estado dirigiendo hemos logrado fortalecer la sostenibilidad social, entendido como ese fortalecimiento de los recursos personales, ¿no? De las personas, de los ciudadanos con las cuales hemos trabajado, el fortalecimiento de sus capacidades, de sus habilidades, justamente para ser partícipes de los procesos de desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, esa sostenibilidad se ha trabajado de esa manera y sí puedo afirmar que se ha logrado en los proyectos. Vamos a ver un ejemplo práctico de un proyecto, se llama Programa de Capacitación Laboral.
para jóvenes en situación de pobreza, ¿no? Y aquí tenemos la aplicación de la gerencia social. ¿Cómo aplicamos la gerencia social en este proyecto? De manera muy resumida, con un diagnóstico, ¿verdad? Donde hacemos uso de distintas técnicas, instrumentos, pero también realizamos talleres participativos para conocer los problemas, las necesidades, las demandas, pero también para conocer cuáles son sus intereses de esa población con la cual pretendemos implementar o ejecutar un determinado proyecto. Luego de ello, la planificación. Tengo que diseñar el programa, ¿no es cierto? Con módulos técnicos que tengan que trabajar temáticas como las habilidades blandas. Y cuando hablo de los módulos técnicos, pues tengo que trabajar contenidos temáticos. Y entonces aquí surge un punto muy importante que tiene que ver con el manejo de las teorías que conozco sobre programas de capacitación laboral y específicamente para jóvenes, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo que revisar también información teórica, los enfoques que me permitan darle una mejor perspectiva a mi intervención. Luego de ello, la implementación, el fortalecimiento interinstitucional, las alianzas con diversas empresas para que estos jóvenes puedan desarrollar diversas prácticas laborales, el monitoreo, tengo que tener en cuenta indicadores de asistencia, indicadores de egreso, indicadores de inserción laboral, dónde están trabajando los jóvenes, cuánto es ingreso, entre otros puntos. Y la evaluación, que me permite tener en cuenta la medición del impacto, específicamente en empleabilidad y nivel de ingreso a largo plazo. Voy a poner otro ejemplo práctico de un proyecto de prevención de violencia, ¿no?, contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Es un programa, básicamente, pero para, digamos, brindar información sobre los servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, aquí, ¿cómo aplico la gerencia social? Obviamente, a través de un diagnóstico. Pero en este caso, se va a ver algunas cuestiones, digamos, de manera mucho más individualizada, ¿ya? Porque se trata de atender los casos. Y al atender un caso de una persona que está siendo presunta víctima de violencia, pues entonces realizo un diagnóstico individual y obviamente voy a tener que aplicar la entrevista, la observación, para conocer, ¿no es cierto?, sobre su situación, sobre el problema que viene atravesando en relación a esa violencia. La planificación, obviamente, que voy a tener que diseñar algunas propuestas que tengan que ver, digamos, para la atención, pero también para, digamos, reforzar la información sobre los servicios que brinda el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. La implementación, obviamente, que tengo que articularme con distintas instancias operadoras de justicia, ¿no es cierto? La Fiscalía de Familia, digamos, ver un servicio especializado como es la línea 100, también ver el otro servicio especializado que tiene que ver con el SAU, los servicios de atención urgente, ver, digamos, con el MINJUS, el Ministerio de Justicia, entre otros. Y el monitoreo, obviamente, tengo que tener en cuenta indicadores, ¿no es cierto? Indicadores de riesgo. Y en la evaluación, obviamente, que tengo que medir el impacto, ¿no es cierto?, de la atención de estos servicios
para estos casos específicos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y así podríamos ir poniendo, digamos, algunos ejemplos prácticos de cómo aplicar la gerencia social, ¿ya?, en los diversos proyectos sociales, pero también a nivel de los programas sociales existentes a nivel de país. Por ejemplo, cómo aplicamos la gerencia social a nivel del programa social Cuna Más, ¿no es cierto? Que es un programa social cuyo objetivo es mejorar esas prácticas de cuidado, prácticas de aprendizaje en los niños y niñas menores de 3 años, la primera infancia, ¿cierto? Entonces ahí vemos también un conjunto de aspectos que tienen que ver con la mejora de los programas sociales a nivel de nuestro país. Bien, aquí quiero también tocar un punto importante, que son las políticas sociales y la gerencia social. Cuando hablamos de esta gerencia social, lo tenemos que vincular también de manera directa a las políticas sociales. Estas políticas sociales que vienen a ser un conjunto de lineamientos eh, diseñados por el Estado para poder atender a poblaciones de extrema pobreza y pobreza. Pero por otro lado, estas políticas sociales también buscan esa democracia, buscan la integridad, la equidad, y todo ello a través de procesos de facilitación al acceso, ¿no?, a un mínimo de condiciones, digamos, de salud, de educación, de trabajo, de vivienda, y que esto genere pues un entorno socioeconómico y que brinde oportunidades a todas las personas. Entonces, las funciones específicas se suscriben a esa inversión en capital humano, a la compensación social, a través de la protección social. Todo país tiene programas, servicios de protección social. Un ejemplo de protección social, por ejemplo, asistencia, ¿no?, a adultos mayores en el marco de la ley 30490, que es la ley del adulto mayor a nivel de nuestro país, como es en Perú. Y por otro lado, es contribuir también a asegurar la cohesión social. Quiero poner aquí un ejemplo clave con 2 diapositivas eh, de la carrera de trabajo social y las políticas sociales. Desde el trabajo social, que es una disciplina, ¿no?, científica de las ciencias sociales, pues obviamente orienta su labor a diversos sectores sociales vulnerables, ¿no es cierto?, que no tienen acceso a los servicios que brinda la sociedad. Entonces, aquí es necesario la intervención en ese diseño e implementación de políticas sociales. Hay que tener en cuenta que el Estado debe de contar con un equipo multidisciplinario para que profesionales, especialistas, conocedores del tema de las políticas sociales puedan formularlos. Y obviamente el aporte se da pues desde la especificidad de cada carrera, de cada profesión. Y todo esto permite también diseñar una estrategia de articulación, pero sostenida, enfocándose en procesos de desarrollo del país. Entonces aquí es necesario que en este caso la profesional, el profesional de trabajo social, pues cumpla un papel político importante. Pero ese papel político en la cual considere en el centro de atención a la persona, ¿no es cierto? Entonces ahí es importante la participación de este profesional para ese diseño de las diversas políticas sociales. También cuando hablamos de las políticas sociales, tenemos que ver el trabajo social y su labor en estas políticas sociales. Entonces tenemos políticas sociales de integración,
que se caracterizan pues por cubrir necesidades primordiales, ¿no? De forma inmediata y por establecer niveles de consumo, de satisfacción que la sociedad pues considera mínimos en favor de los grupos excluidos. Entonces aquí, por ejemplo, podemos hablar de políticas de protección al niño, ¿no es cierto? Políticas de atención, de protección a los adultos mayores, políticas de protección hacia las mujeres, entre otros. Por eso hablamos de políticas sociales de integración. Pero tenemos políticas sociales de acceso. Entonces, estas políticas pretenden cubrir necesidades mediatas o futuras, ¿no es cierto? Y logran que las personas accedan pues a diversos servicios que antes por su misma situación no tenían acceso. También están las políticas sociales de mediación. Y estas políticas sociales de mediación orientadas justamente a proteger los sectores desfavorecidos. Entonces tienen por finalidad cubrir necesidades inmediatas. Y estas se vinculan con salud, con alimentación, con vivienda y necesidades futuras, por ejemplo, procesos de formación profesional, de jubilación, de mejoramiento y satisfacción de otro tipo de necesidades. Entonces, el profesional obviamente busca asistencia, protección social, promoción del bienestar, el cumplimiento de los derechos sociales de la ciudadanía, la generación y preservación de ese espacio social, por ejemplo, de pertenencia a la comunidad, ¿no? Entonces, cumpliendo roles, obviamente, en relación a las políticas sociales. Ya esto quería compartirlo con ustedes para un poco ver, ¿no? De cómo, por ejemplo, el trabajo social tiene, digamos, una labor bastante importante y significativa a nivel del cumplimiento de las políticas sociales. Bien, hasta aquí hemos visto aspectos concretos de la gerencia social. Ahora vamos a ver específicamente el análisis de los proyectos sociales. Hemos visto ya la gerencia social y su vínculo con los proyectos sociales. Ahora revisamos un poco más, digamos, a detalle el análisis de los proyectos sociales. Para analizar un proyecto social es necesario tomar en cuenta la lógica interna de estos proyectos sociales. Entonces, todo esto, digamos, supone analizar la consistencia entre los objetivos tanto generales y específicos, las metas, los indicadores de base o inicio, y cuando hablo de esos indicadores de base o inicio, también lo articulo con el estudio de la línea de base, ¿no es cierto? Y esta línea de base centra su atención en las variables e indicadores. Entonces vemos cuestiones de avance, de resultados e impactos. Entonces, al analizar un determinado proyecto social, y esto lo hemos hecho uso, ¿verdad? Es el enfoque del marco lógico, como un modelo de análisis de esa consistencia interna de cada proyecto social. Entonces, todo programa social, todo proyecto social cuenta con su marco lógico. Dicho esto, vamos a ver qué es un proyecto de desarrollo social. Los proyectos son esas iniciativas, son esas respuestas planificadas, obviamente, que buscan, pues, responder, ¿ya? Responder a esas necesidades, a esas demandas de las personas, de las comunidades, especialmente de aquellas personas o comunidades en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Entonces, cuando hablamos de los proyectos sociales, hay que tener en cuenta que tenemos que tener un discurso del cambio social. ¿Qué cambio social positivo queremos lograr para ese determinado sector poblacional? ¿Qué cambios sociales positivos queremos lograr, por ejemplo, en las áreas de salud, de educación, de vivienda, de empleo, de medio ambiente, de prevención de la violencia,
de prevención de la desprotección familiar, entre otros. Entonces, al hablar de un proyecto social, pues miramos ahí algunos aspectos importantes. Definir ese enfoque de desarrollo, el discurso sobre el cambio social, lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Hay que considerar modelos teóricos. ¿Qué enfoques va a tener mi proyecto social? ¿Cuál es la población destinataria de mi proyecto social? Tengo que identificar el problema. Una vez identificado el problema, formular esos objetivos que queremos cambiar. Y aquí un punto importante, definir las estrategias de acción. ¿Cómo lo haremos? Y luego lo diseñamos con esta metodología del marco lógico. Los marcos lógicos que generalmente se utilizan son esos marcos lógicos de 4x5, ¿no? En la cual mentalicemos un marco lógico. En la primera columna está la jerarquía de objetivos, ¿no? Ahí vemos fin u objetivo de desarrollo, el propósito, los resultados, las acciones, luego las metas, que tienen que tener 3 condiciones claves: calidad, cantidad y tiempo. Los indicadores, que son las unidades de medida, tienen que ser indicadores posibles de medir, no pueden ser indicadores abstractos, sino indicadores concretos que te permitan realizar la medición del proyecto. Las fuentes de verificación y los supuestos. Tenemos el ciclo del proyecto, el diseño, el seguimiento, la implementación, el monitoreo y la evaluación. Y miren ahí cómo el monitoreo y la evaluación se retroalimentan. Cuando hablamos del diseño, tenemos en cuenta ese enfoque de desarrollo. ¿Cuál va a ser mi discurso sobre el cambio social? De repente estoy formulando un proyecto para poder promover la participación ciudadana de la niñez en comunidades de buen trato. Entonces, mi discurso, obviamente que tiene que estar centrado en los niños, pero tomando en cuenta el principio del interés superior del niño, ¿no es cierto? Tengo que ver a cuestiones de los derechos de los niños, pero también de los deberes, la intervención con la misma familia, con los docentes y con la comunidad. Entonces aquí vemos aspectos importantes que tienen que ver con las líneas de acción. ¿Cuáles van a ser las líneas de acción de mi proyecto? Obviamente que antes de diseñar las líneas de acción, pues trabajo también el marco lógico, ¿no? El diseño de la línea de base, la evaluación ex ante para ver la pertinencia. Mi proyecto es pertinente, es coherente. La pertinencia se vincula específicamente a la respuesta a las demandas y necesidades de la población. Si mi proyecto responde a esas demandas y necesidades de la población, estaría hablando de un proyecto que tiene pertinencia. Coherencia, es coherente con las acciones, resultados, propósito y fin del proyecto. Es viable, es sostenible el impacto. La implementación coge 2 aristas importantes: la gestión administrativa y la gestión o la ejecución programática. En la gestión administrativa, obviamente, vemos cuestiones de recursos humanos, de materiales, como decía hace un momento, quién va a ser el jefe del proyecto, cuál es el perfil profesional para el jefe de proyecto, asimismo para los equipos técnicos de proyecto. Y esto tiene que ver con cuestiones de dirección, de planificación de actividades y metas. Pero cuando hablamos de la ejecución programática, pues aquí vemos aspectos importantes que se vinculan con la asistencia técnica, el apoyo a organizaciones y la investigación aplicada. Todo proyecto social debe de tener, digamos, un componente de generación de nuevos conocimientos. Si algo no entendemos en el proceso, digamos, de ejecución del proyecto, inmediatamente tendríamos que realizar
una investigación aplicada. Esta investigación aplicada centra su atención específicamente en propuestas. ¿Qué propuestas, no? Se puede plantear frente a una situación, frente a un problema que se está investigando. Y por otro lado, dentro del ciclo del proyecto está la evaluación. La evaluación de proceso, esta evaluación sobre los avances del trabajo para el logro de propósitos y resultados, la evaluación ex post, que tiene que ver aquí con la eficacia, ¿no? Lo que les decía en ese cumplimiento del propósito, de resultados, de actividades, y esa eficiencia en el uso de los recursos económicos para la ejecución de actividades, efectos e impactos del proyecto. Aquí el análisis de problemas, de hecho que lo han trabajado en diversas experiencias. Estas tienen que ver con los objetivos, alternativas e involucrado. Entonces, cuando definimos un problema, hay que tener en cuenta que es un primer paso para la identificación del proyecto. Entonces, ese primer paso es ese reconocimiento del problema o necesidad que se quiere solucionar. Entonces, el propósito de todo proyecto es pues de dar respuesta, ¿verdad? A ese problema, a esa necesidad que se ha identificado, ¿no? Obviamente con la participación activa de la población. El análisis de problemas, tenemos en cuenta que cuando identificamos un problema, la primera pregunta que tengo que realizarme es, ¿existe el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los elementos esenciales de ese problema? ¿No es cierto? Y luego hablo de la descripción del problema. Es necesario, es importante determinar los efectos, las características, ¿no?, más relevantes de ese problema, cuáles son sus causas, cuáles son los aspectos que lo rodean. La construcción del árbol de problemas, de hecho que también lo han trabajado, lo conocemos como una herramienta que nos sirve obviamente para conocer de manera participativa la magnitud, el alcance de las limitaciones o dificultades que sufre un determinado grupo social y que no le permite pues alcanzar mejores niveles de vida, ¿no? Entonces, cuando, digamos, hacemos uso de esta técnica del árbol de problema, tenemos en cuenta pues las causas, ¿no?, que vienen a ser las raíces, el problema central que es el tronco y los efectos que corresponden a las copas, ¿no?, de las hojas, las ramas. Aquí tenemos una gráfica, cuál es el problema, que alude a ese problema central. Bueno, esto estamos refrescando la información que origina el problema, que alude a las causas del problema y qué consecuencias produce, o sea, alude a los efectos del problema. Pasos para realizar un árbol de problema. Un primer paso, y eso lo hemos realizado en las diversas experiencias, identificamos, ¿no?, todos los problemas existentes en estado negativo mediante una lluvia de ideas, priorizamos tratando de determinar el problema y una vez identificado el problema central, pues lo organizamos en un diagrama, ¿verdad? Para ver las causas, los efectos, para realizar el análisis, para realizar la reflexión, ¿no?, sobre ese problema central identificado, sobre sus causas y los efectos. Aquí una figura bastante sencilla, problema central, causas, efectos. Aquí pueden visualizar, por ejemplo, un árbol, ¿no?, que básicamente mira cuestiones de inadecuados niveles educativos de niños y niñas. Tenemos aquí las causas, los efectos, y luego de ello pasamos al árbol de objetivos. Entonces son pasos para realizar un árbol de objetivos. Eso también lo conocemos muy bien. Transcribimos, ¿no?, los estados negativos que refleja el árbol de problemas en condiciones deseables positivas. Entonces, el problema focal también se le llama problema focal.
se convierte automáticamente en el propósito del proyecto. 3, revisamos todos los cambios realizados para asegurarnos de la validez del árbol de objetivos. Entonces ahí vamos viendo la lógica, medios y fin. Los medios vienen a ser las actividades, ¿no es cierto? Y el fin está a nivel de resultados y propósito. Bien, aquí está ya el árbol en positivo. Tenemos ahí todo esto, se lo voy a entregar. Aquí una estructura metodológica de marco lógico. Eh, Antes de elaborar el marco lógico, un primer paso importante es el análisis de involucrado. Pero muchas veces desde nuestras experiencias, de frente nos hemos ido a elaborar la matriz de marco lógico, ¿verdad? Y no hemos pasado por estos procesos. Por ejemplo, el análisis de involucrados. Tengo que analizar quiénes van a ser mis involucrados, cuáles son sus problemas, cuáles son sus intereses, ¿no es cierto? Entonces ahí esos puntos claves importantes es necesario. No es suficiente solo el diagnóstico. Hay que aplicar también estas matrices de análisis de involucrados, el análisis de problema, análisis de objetivos, ¿no? Que eso lo hemos tomado en cuenta también. Y el análisis de alternativas. Siempre es bueno trabajar con 1, 2, hasta 3 opciones. Análisis de actores. Igual acá una pequeña estructura, ¿no? Del análisis de involucrados, tomando en cuenta los grupos, cuáles son los intereses que tienen y los aportes. Entonces, este análisis de actores o de involucrado, como les decía, es un buen punto de partida de todo proyecto, porque acá nos permite identificar esos grupos organizados, las entidades sociales, las instituciones públicas, instituciones privadas que están en la zona, en la región, y que pueden afectar de una u otra forma el proyecto. Entonces es importante analizar cuáles son sus necesidades, sus intereses, pero también cuáles son sus aportes a una intervención social. Los actores, ¿no? De las acciones de desarrollo en el proceso de ayuda para el desarrollo se distinguen 3 tipos de funciones. La acción sobre el terreno, ¿no? El apoyo a la realización de esta acción, y en este punto están los beneficiarios. El apoyo a la realización de esta acción, pues brindan apoyo a la realización de acciones, ya sean públicas o privadas, y la ayuda financiera, la entidad, la cooperación, el Estado, que pueda financiar el determinado proyecto. Tenemos aquí la evaluación. Conocemos muy bien, se trabaja a nivel de sistemas de evaluación para un determinado proyecto, programa social, y tomamos en cuenta específicamente el propósito y los resultados. Entonces aquí, al hablar de esa evaluación, tratamos de determinar pues la pertinencia de sus objetivos, ¿no? Pero también su grado de, digamos, de realización, de eficiencia en cuanto a esa acción social. Entonces aquí vemos la eficacia, el impacto y la viabilidad. No quiero dejar de mencionar un punto importante que es la gestión estratégica. De hecho, que han coordinado diversos proyectos y han aplicado esta herramienta también de la gestión estratégica, pero mirándolo como un proceso de evaluación sistemática de un proyecto social. De un proyecto social puede ser educativo, comunitario, mediante el que se han definido, ¿no? Objetivos a largo plazo, se han identificado metas, objetivos, y sobre todo al hablar de gestión estratégica, es necesario diseñar y desarrollar diversas estrategias para alcanzar los determinados objetivos y, bueno, que se localicen recursos, ¿no? Para ponerlos en marcha. Dentro de la gestión estratégica de proyectos sociales, pues hablamos también de la gestión de proyectos y portafolios.
la cartera de proyectos. Entonces, es una función crítica de gestión que requiere pues un esfuerzo disciplinado para garantizar el éxito. Entonces, para ser eficientes, los gerentes de proyecto, y aquí aplicando la gerencia social, pues tienen que tener competencias, capacidades, ¿no es cierto?, para poder monitorear, para poder llevar adelante la implementación, no solo la implementación, el diseño de estos proyectos, portafolios y programas de manera continua. Cuando hablamos de los proyectos sociales, en este caso pueden ser estos proyectos educativos y comunitarios, es necesario diseñar los planes de gestión estratégica. El plan de gestión estratégica también es una herramienta y este plan de gestión estratégica se relaciona con la identificación, descripción de estrategias que los gerentes pueden usar pues para lograr un mejor rendimiento y tener una ventaja competitiva para la implementación de los proyectos sociales. Monitoreo y seguimiento de los proyectos sociales. Este monitoreo nos permite mejorar el desempeño de un proyecto social, sea educativo, comunitario, fortalecer la toma de decisiones y la planeación, contribuir al aprendizaje de la organización, avanzar hacia el empoderamiento, desarrollo y crecimiento de la organización, mejorar la rendición de cuentas, contribuir al conocimiento y plantear medidas correctivas. Cuando hablamos de mejorar el desempeño, esto lo realizamos a través de la detección de problemas, ¿ya? De problemas de un proyecto en etapas iniciales de la implementación. Entonces, al detectar, digamos, estas situaciones problemáticas, pues todo eso a tiempo, ¿no? Cuando lo detectamos, podemos, pues, digamos, plantear propuestas de mejora. Por otro lado, está el fortalecer la toma de decisiones y la planeación, aprender de los logros, las dificultades y contribuir con la toma de decisiones para el diseño de iniciativas futuras. El propósito del monitoreo es contribuir a ese aprendizaje institucional y el aprendizaje social al promover el conocimiento del contexto, de los procesos y de las estrategias. Asimismo, está avanzar hacia el empoderamiento a través de fortalecer las capacidades de la población involucrada, de los socios locales, del equipo encargado de la ejecución y de la misma organización. Mejorar la rendición de cuentas, ya les expliqué, esta rendición de cuentas a nivel social y presupuestal. Y tenemos también otro propósito que es contribuir a la construcción del conocimiento, ¿no? El análisis de la evaluación y que nos permite pues compartir con otros, difundir aprendizajes y bueno, también las mejores prácticas, ¿no? Contribuyendo a ese conocimiento general de los conceptos y procesos de desarrollo. Para ir finalizando, el perfil de proyecto es necesario tomar en cuenta como un documento, digamos, mucho más minucioso, en la cual consideras una descripción simplificada de un determinado proyecto. Obviamente, además de definir su propósito, la pertinencia del proyecto y considerar las actividades requeridas, el presupuesto total y los costos operativos anuales. Dentro del perfil de proyecto, siempre tenemos que considerar la naturaleza del proyecto. Cuando hablamos de la naturaleza del proyecto, pues tomamos en cuenta esa definición de la idea central del proyecto. ¿Cuál es la idea central del proyecto? Aquí hay que caracterizarlo brevemente. Hay que identificar, como les decía, ese problema. Lo tienes que sustentar muy bien, plantear, pero también considerar la propuesta que se pretende implementar. Por otro lado está la fundamentación. Aquí hay que especificar los antecedentes, ¿no? Que detectó el diagnóstico y la misma justificación. Dentro de ello, de este perfil de proyecto, están también los objetivos. Entonces son esos logros que se pretende alcanzar pues con la ejecución de una acción. Entonces aquí lo clasificamos
en generales y específicos. Las metas, es necesario formular metas tomando en cuenta, como les decía, cantidad, calidad, tiempo. La localización, determinar de manera precisa el área geográfica donde se va a implementar el proyecto. Hay que señalar el lugar preciso de la implementación del proyecto. La metodología de intervención. Entonces, cuando hablamos de esa metodología, pues lo relacionamos con las acciones y los procedimientos que es necesario tomar en cuenta para poder alcanzar las metas y los objetivos propuestos. Entonces, cuando hablamos de la metodología, también implica la definición de tareas, de procedimientos, de normas para la ejecución. La ubicación en el tiempo, este se puede denominar también calendarización del proyecto. ¿Para cuánto tiempo estaríamos formulando el proyecto? ¿Será un proyecto de 1 año, de 2 años, de 3 años? Los recursos humanos, quienes van a ser el equipo que va a participar en la implementación del proyecto, quienes van a ejecutar las actividades, tomar en cuenta los recursos materiales, y esto tiene que ver con los equipos, los instrumentos, las instalaciones necesarias, entre otros, y los recursos financieros, el presupuesto y lo más importante, la financiación. ¿Quién va a financiar nuestro proyecto? Bien, es esto lo que quería, digamos, trabajar con ustedes el día de hoy. Podemos ir profundizando alguna información en relación a las preguntas que van a realizar o quizás, ¿no?, alguna experiencia que nos puedan comentar sobre la gerencia social y el diseño de los proyectos sociales. Muchas gracias. Atentos para que puedan, digamos, formular sus preguntas y pueda brindar la respuesta que se requiere. Voy a dejar de compartir para que podamos dialogar alguna pregunta, pero también, vuelvo a repetir, alguna socialización de alguna experiencia en relación a la gerencia social de los proyectos sociales. ¿No hay preguntas? Voy a ver el chat, a ver. Nancy, gracias por los aplausos. Bien, me parece que no hay consultas, preguntas. En todo caso, agradezco la participación de cada uno de ustedes y seguramente van a seguir, digamos, capacitándose en las diversas temáticas que ofrece INCAI, el Instituto Nacional de Capacitación Integral del Perú. Nuevamente, muchísimas gracias. Buenas noches. Solange, gracias a ti por participar en el curso. Nancy nos señala, hay una maestría en gerencia social, tiene el mismo objetivo. Obviamente que en una maestría, ¿no?, se desarrollan un conjunto de, digamos, de unidades didácticas y que tienen que ver con aspectos mucho más, digamos, minuciosos y parte de ver a la gerencia social, como les decía, como una herramienta. Esa herramienta es fundamental para garantizar que las intervenciones no solo sean eficientes, sino que también logren transformaciones
digamos, positivas, ¿no? En el bienestar social de las personas, en las condiciones de vida de las personas, pero también tiene un enfoque, digamos, de desarrollo humano, ético y participativo, ¿no? Y todo esto, pues, como les decía al inicio de mi exposición, se convierte en pilares de desarrollo sostenible y sobre todo inclusivo, ¿ya? Entonces hay puntos importantes que hay que tener en cuenta. Sí, sería bueno que estudien la maestría en gerencia social. Es muy, muy interesante y obviamente mejora también nuestros procesos de intervención. Muchas gracias, Nancy.